Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Esto es Índice Económico. Mi nombre es Rogelio Varela y como cada miércoles está con nosotros María Elena Vega. Muy buenas noches, Rogelio, qué Por gusto supuesto, saludarte. Darío Celis. Rogelio, María Elena, Muy buenas buenas noches. noches. Y gracias a usted por acompañarnos. Hoy hablaremos sobre el fenómeno de las montadeudas, algo que debe de tomar en cuenta. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que la ley de reducción de la inflación en Estados Unidos, promulgada por el presidente Joe Biden, será el catalizador para que México, Estados Unidos y Canadá sean líderes en energía limpia en todo el mundo. El IMEF advierte que el índice nacional de precios al consumidor se ubica en 7.9% al cierre de este 2022, desde el 7.7% estimado el mes pasado. Pemex, en el periodo de enero a junio, importó 377.505 barriles, un aumento interanual de 13.4%, mientras que los distribuidores privados bajaron su volumen 23.4% a 122.559 barriles por día. La crisis económica ha dado paso a los montadeudas. ¿De qué se trata? Vea lo que le preparamos. El mercado irregular de crédito, conocido popularmente como los montadeudas, crece en todo México. Aprovechando la crisis de liquidez que padecen miles de familias desde la pandemia, se ha infiltrado una parte de organizaciones irregulares en empresas que tienen fachada de legales y que abusan tanto en el cobro de tasas excesivas como también en la práctica de extorsión. Se estima que en el país existen más de 600 entidades dedicadas al otorgamiento de préstamos fraudulentos, las cuales han crecido con el desarrollo de herramientas tecnológicas que usan algunas empresas fintech reguladas que se dedican a realizar análisis del perfil crediticio de las personas. En los recientes años se ha generalizado, extendido un tipo de fraude que ha mermado las finanzas de las pequeñas familias. Se conoce como montadeudas. Para hablar precisamente de este fenómeno, de este flagelo, nos acompaña esta noche Salvador Guerrero Chiprés. Él es el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Salvador, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos Buenas a noches. los tres, Rogelio, Gracias, Marilena, Salvador. Darío, estoy a sus órdenes. Gracias. Encantado. Hemos visto y leído con preocupación, lo cual se ha convertido pues, en una tragedia, un martirio para muchas familias, sobre todo del sector popular, que son los que más requieren crédito, capital, expedito, que han sido objeto precisamente de bandas delincuenciales conocidos como los montadeudas. ¿Qué es exactamente de lo que estamos hablando? Bueno, en concreto estamos hablando de una lista que tenemos ya en el Consejo Ciudadano después de 13 meses de seguir este asunto, de 671 empresas, plataformas o aplicaciones que se dedican a un conjunto de prácticas, algunas de las cuales son delito, y que se concentran sobre todo en la oferta de liquidez, de pequeñas cantidades de dinero que se ofrecen a una población que está en expectativa, en necesidad y, por supuesto, aspirando a reactivarse junto con el resto de la economía. Entonces, es prácticamente una necesidad social continental, diría yo, y que se convierte en una oportunidad delictiva. Hay empresas auténticas con incumplimientos y trampas, y hay organismos delictivos que están en ese mismo nicho de mercado, que es la oferta de liquidez, que por sí mismo no es un delito. Lo que es un delito es cuando en la oferta de liquidez puedes incurrir en fraude, el engaño, en la extorsión, que es la depredación patrimonial, en el tema de la cobranza ilegítima, cierto modo, cierta práctica extorsiva, y también en algunos delitos que dañan la privacidad. Porque estos organismos, sean empresas legítimas, a medias legítimas o de plano organismos delictivos, si tú no pagas en condiciones que modifican el convenio inicial, sea este verbal o un contrato si es que llegó a ser firmado, modifican las condiciones. Tienes que pagar antes, tienes que pagar más intereses. No lo haces, entonces amenazan con destruir tu reputación personal. Que quiere decir, como ya compartiste, tú ya aceptaste compartir tus datos personales, Sí. difunden imágenes tuyas con una niña desnuda o acompañan frases y leyendas diciendo eres un violador, eres un pederasta, eres un pedófilo, y tratan con eso de amedrentarte y forzarte a entregar una cantidad de dinero que corresponde con la expectativa delictiva de esas personas y no con lo que platicaste.
y se aprovechan de la necesidad, insisto, de muchísimas personas. Por supuesto. Y eso es algo que ha crecido, insisto, en este año. Hay que comparar que mensualmente, comparando un mes promedio de este año contra el mes promedio del año pasado, estamos hablando de un incremento de casi 500% en el número de reportes. Los datos que tenemos en el Consejo Ciudadano nos hablan de alrededor de 8,000 en este momento, en la noche del día de hoy, alrededor de 8,600 reportes provenientes de todo el país de personas que han sido lastimadas por estas prácticas. Claro, Salvador, ¿y qué acciones desde la autoridad y, por supuesto, a partir de las denuncias que ustedes reciben, podrían, digamos, que instrumentarse para, digamos, que pues ya detener este tema de los montadeudas? Bueno, nos da mucho gusto que algunas de las acciones que han tenido lugar en estas horas, que estarán teniendo lugar próximamente, estén tomando precisamente el toro por los cuernos. Este es un planteamiento que se hizo hace ya algunas semanas en el Gabinete de Seguridad que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, que está muy sensible a todos estos temas. Ahí participa la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también una coordinación con el Gobierno de México. Los datos que generamos en el Consejo Ciudadano han servido para alimentar inclusive 2 mañaneras. De hecho, se han mencionado algunos de esos datos. La lista está ahí en el Consejo Ciudadano. Ahí están los nombres de esas empresas. Insisto, hay unas empresas legítimas con incumplimientos y organismos delictivos. Y aunque son 670, yo diría que en realidad podemos reducirlas de 1 a 10. Yo creo que intuimos por una serie de observaciones y análisis que tenemos, que en realidad una 10ª parte de eso son en realidad entidades separadas. Es decir, un mismo apetito delictivo o también empresarial delictivo se puede presentar con 10 caras en la aplicación, en una plataforma, con nombres distintos, pero se trata de los mismos actores. Entonces esto es muy interesante y se despliega, como ya sabemos en esta noche, a partir de ciertos centros de operación, ciertos centros de actuación. Siguiendo la pregunta de Rogelio, ¿estarán tomando qué medidas? ¿Van a informar cuáles son las prácticas más comunes a la ciudadanía? ¿Estas empresas van a ser multadas? ¿Van a ser, pues, obviamente, disueltas? ¿Qué estarán haciendo? Bueno, esto depende muchísimo de la disposición ciudadana. Nosotros buscamos que los ciudadanos acudan ante el Ministerio Público. Así ha sido. De hecho, estas recientes medidas que se han tomado se derivan de la actuación de los ciudadanos que dicen, no, yo no voy a permitir que eso me pase a mí, no quiero que le pase a otras personas. Entonces, con el apoyo de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con otras autoridades, por supuesto del Gobierno Central, se ha impulsado, como es obvio y porque lo manda la norma, el derecho positivo así lo plantea, pues que se tomen algunas de las medidas de las cuales ya tenemos alguna noticia esta noche. Entonces, básicamente lo que nosotros planteamos es que es indispensable la denuncia ciudadana. Nosotros creemos a veces que uno valora, dice, bueno, me quitaron a mí 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 pesos y tal vez no sea mucho, entonces ya mejor lo dejo así, ya no quiero ir al Ministerio Público. Nosotros le decimos, acudan porque todo lo que está haciendo el gobierno de la ciudad, con el acompañamiento ciudadano, con el respaldo ciudadano, con el respaldo empresarial, porque aquí en el Consejo Ciudadano participan varias de las cúpulas empresariales que también están preocupadas por este tema. Gracias a ese acompañamiento es posible, si vamos al Ministerio Público, desplegar el circuito de procuración de justicia. Entonces es indispensable pasar del reporte que nosotros recibimos a la denuncia que nosotros hemos empujado. Estas 8,000, casi 600 reportes que tenemos en la tarde-noche del día de hoy, digamos que un 8% ha aceptado abrir la carpeta. Por razones diversas, insisto, muchas personas, sobre todo porque consideran que el daño patrimonial ya es, con eso ahí lo quieren O tienen dejar. miedo a represalias también, ¿no? Yo diría que es más bien lo otro, porque es tiempo-beneficio. Si voy al Ministerio Público, tengo que ir a la siguiente sesión y luego tengo Por que Claro. dar justificar. seguimiento, claro. Sí. Entonces, yo creo que es esa parte, creo. De todas maneras, en otra posibilidad, ya cuando veamos el impacto de lo que está ocurriendo, yo creo que podemos platicar en otro momento, pero básicamente yo creo que hay una oportunidad de que la ciudadanía demuestre que sí se puede hacer justicia y que deje un ejemplo de cómo sí impacta denunciar y cómo impacta desmantelar. O sea, a través de esta operación denuncia las delictiva. autoridades pueden desmantelar, van a hacer algo. Yo creo que bueno, lo que ha ocurrido en estas horas, en estos días, demuestra que eso está, de hecho, sucediendo de manera muy efectiva. ¿Existe una matriz, una radiografía
que nos permita determinar cómo está conformado este universo de defraudadores, estos llamados montadeudas? Hay un exceso de liquidez de algunos segmentos, de algunas sociedades, de algunos grupos económicos en diferentes países. Ese dinero puede tener un origen legítimo, ilegítimo o combinado, y puede provenir de países y naciones que están en el sur de nuestro continente o que están completamente en el oriente de nuestro país. Y ese dinero busca colocarse, sea cual sea su origen, legítimo, semilegítimo o completamente ilegítimo. Entonces se mete a la oferta de liquidez. Y además, en algunos de los orígenes de ese dinero, hay algunos organismos que tienen ciertas prácticas delictivas que podrían ser consideradas eventualmente inclusive como de media y alta peligrosidad. Entonces buscan eventualmente, esa es una hipótesis ciudadana, pues un proceso de lavado, de colocación de recursos. Blanqueo de dinero. De diversos estilos. Por supuesto, insisto, hay necesariamente un segmento que son empresas legítimas. Hay una gradación. O sea, son sí diferentes. Sí hay, y qué bueno que regresamos al punto porque tenía esa duda desde el principio, hay montadeudas legales. Hay documentos que avalan la constitución legítima de una empresa que ofrece recursos líquidos a la población. Sí hay. Pero luego puede surgir la hipótesis de que, bueno, nosotros como empresa no somos responsables. Los responsables son los encargados que nos outsourcean de cobrar. Nosotros no somos responsables y se declaran sorprendidos después de que el Consejo Ciudadano y otros organismos, especialmente el gobierno de la ciudad y el gobierno de México, han puesto el índice sobre el asunto. ¿Qué recomendarían ustedes desde el Consejo Ciudadano pues, para no caer con estos? Bueno, esto es un planteamiento que a lo mejor suena un poco difícil, pero es lo que sugerimos. Nosotros tenemos que asumir como ciudadanos, como ciudadanas, que no existe nada mágico, que no hay manera de resolver nuestra falta de liquidez fuera del mercado establecido, fuera del mercado formal o fuera de las redes laborales o profesionales o familiares. Tú tienes que tener una red de apoyo, porque es imposible que el mercado, aunque sea dudoso o formal, te dé condiciones excepcionales a ti que tú las vayas a disfrutar. Eso es imposible. Pues Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, como siempre es un gusto que nos acompañes y que nos orientes, que ayudes a nuestro público pues, a cuidar lo más preciado que es su patrimonio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Gracias. Pues es favorable de que las autoridades ya estén comenzando a actuar para este mercado irregular de crédito, conocido popularmente como los montadeudas, María Elena, Darío. Así es, un tema por demás que afecta a la sociedad, que también tenemos como ciudadanos una responsabilidad, pero que es responsabilidad de todos, de una cadena completa para que se difunda y se dé a conocer esto, ¿no? Y se actúe. Denunciar. Yo creo que aquí lo importante es despojarse del temor, de la extorsión y apartarse pues de ese desequilibrio emocional que, como decía Salvador, lleva incluso hasta el suicidio a mucha gente. Porque está la intimidación, ¿verdad? Sí. Por estos préstamos irregulares que, pues, como tú dices, la gente se atemoriza y pueden llegar a estos extremos. Y lo lamentable es que, pues, en una época de contracción económica, De pues, crisis, de muchas necesidad. familias tienen que recurrir a este Esta tipo necesidad. de entidades, esta necesidad. Darío, María Elena. Muy buenas noches. Buenas Buenas noches. Rogelio, buenas noches. Y gracias a usted por acompañarnos. Esto fue Índice Económico. Lo invitamos a que nos acompañe el próximo miércoles 11:45 de la noche por ADN 40.